tardes. Continuamos entonces en esta jornada del 7º Seminario Internacional Ovitel. Me es grato presentar a Fernando Aranguren Díaz. Él es filósofo, magíster en comunicación, docente de planta de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá. Es coordinador de la maestría en comunicación, educación, miembro del grupo de investigación, educación, comunicación y cultura. Además es autor y coautor de diversos libros y artículos de investigación y es el coordinador nacional del equipo Ovitel Colombia. Le doy entonces la palabra a Fernando. Gracias, Pamela. Buenas tardes. Para nosotros desde la Universidad Distrital y concretamente de la Maestría en Comunicación y Educación y en nombre del equipo que contribuyó para elaborar este informe, les presentamos un cordial saludo e igualmente nuestro reconocimiento a ese esfuerzo de liderazgo que tan acertadamente vienen realizando Guillermo e Inmaculata. Este proyecto se elaboró con un equipo del que hace parte Boris Bustamante en calidad también de coordinador nacional y Hernán Javier Riveros, Alejandra Rosinque y Diana Mendoza. Nosotros le hemos colocado le hemos dado este título a la presentación: Colombia, violencia, entretenimiento y espectáculo audiovisual. Se trata, sin lugar a dudas, de una paradoja en la que está atrapado nuestro país ya hace un buen número de años. La violencia aparece como un componente estructural de la realidad social, de la realidad cotidiana que vivimos, y más que nombrarla en singular, pues ya solemos hablar en términos plurales, las violencias. Y con las violencias encontramos que la televisión concretamente ha venido encontrando alrededor de estas temáticas un material fundamental para ir renovando su programación y para ir fortaleciendo el vínculo con las audiencias nacionales. De tal manera que gran parte de lo que sucede a nivel nacional, por lo menos los acontecimientos más dramáticos en diversos órdenes, resultan prontamente representados, recreados en la pantalla chica, y esto tiene que ver especialmente con la tendencia de los últimos 10 años de ir incorporando los elementos del conflicto que es característico de nuestro país. Vamos en la presentación a seguir los puntos planteados en el protocolo metodológico e iniciamos entonces con el contexto audiovisual del país. Nuestro país vive en este año el tercero del periodo presidencial de Juan Manuel Santos, y diríamos que lo más característico de el gobierno en este caso es tratar de deslindarse de la herencia del gobierno anterior, un gobierno de extrema derecha que durante 8 años gobernó al país y mediante una posición marcadamente derechista, de confrontación, logró sin embargo obtener un amplio respaldo de diversos sectores de la población. La postura de Santos, que fue ungido de alguna manera por su antecesor, ha sido la de
tomar distancia frente a esa posición belicosa, a esa posición abiertamente militarista, y la muestra de ello fue la capacidad que tuvo para, en los 2 años anteriores, replantear su relación con los diversos actores sociales y políticos que tenían una abierta confrontación con el gobierno anterior, y asimismo retomar la senda del diálogo y la negociación con los países vecinos, concretamente con Ecuador y con Venezuela, que tuvieron un periodo demasiado álgido a raíz del manejo de la problemática guerrillera. Pues ustedes también deben saber lo que ocurrió aquí en la frontera con Ecuador y lo que fue la intermediación del extinto presidente Chávez. Esto contribuyó a mejorar, si se quiere, la imagen del país a nivel regional. El país estaba completamente aislado por su posición subordinada frente a los Estados Unidos, y contribuyó de alguna manera a generar una expectativa importante alrededor de las posibilidades de un proceso de paz con las FARC, concretamente, cuyas conversaciones se adelantan actualmente en La Habana y que constituyen, digámoslo, el acontecimiento central ante la expectativa de un posible acuerdo para instaurar la paz después de una confrontación de no menos de 60 años. El país, además de esta circunstancia, se mueve en una paradoja, como lo mencioné, entre unos indicadores macroeconómicos sumamente favorables. Ha tenido la economía un crecimiento sostenido en el orden entre el 4 y el 5%. Algunas informaciones de prensa también muestran al país y lo promocionan como uno de los lugares interesantes y apetecidos por el capital internacional para estar invirtiendo permanentemente allí. Obviamente que esto contribuye al crecimiento y a esos macroindicadores que favorecen la imagen y la gestión gubernamental. Pero también con ello el país ha visto crecer la brecha entre los sectores más acomodados y los sectores populares. Creo, escuchando a los colegas que me han precedido, que también Colombia vive una expansión muy importante de su clase media. Recientemente, hará mes y medio, el DANE, el Departamento Nacional de Estadística, mostraba cómo, según sus registros, un 30% de la población colombiana habría ingresado al estrato de la clase media, lo que se traduce en términos de un consumo intensificado. Digamos que la clave del gobierno es mantener ese ritmo de consumo, pero la brecha y concretamente un indicador como el del empleo tiene un subregistro en materia de lo que llamamos la economía informal y el subempleo, que pues es del orden del 12%, y la población en situación de miseria, si se quiere, en situación de pobreza extrema, no es de menos de un 35%. En ese escenario paradójico, también, por ejemplo, nos encontramos con titulares como que los colombianos somos el pueblo más feliz del mundo, la gente con mayor capacidad para divertirse, para sobrellevar las dificultades. Y, digamos, una semana, 15 días después, aparece, a raíz de la inseguridad que se vive en las principales ciudades colombianas, por ejemplo, en el caso de Bogotá, que los bogotanos somos los más desconfiados del planeta. No tenemos la posibilidad de confiar siquiera en los vecinos. En este marco,
el país ha venido encarando la problemática de las violencias. Concretamente, la violencia guerrillera. Ustedes saben que en el país las FARC son actualmente el grupo guerrillero más antiguo del mundo y están sentados en La Habana en una mesa de negociación con la posibilidad de, al parecer muy alta, de poner fin al conflicto. Pero digamos que la violencia guerrillera también pasa por la violencia asociada al narcotráfico y últimamente a lo que se llaman las BACRIM o las bandas criminales. De acuerdo a las tendencias que es posible registrar en los medios, el que se haya neutralizado en parte el accionar de la guerrilla y el que se haya neutralizado en parte el accionar de los grandes carteles del narcotráfico ha derivado en una especie de diáspora de bandas armadas que se han convertido en el azote de la sociedad, con prácticas como la extorsión, el asalto, el secuestro express, etcétera, etcétera, lo cual pues obviamente se convierte en un elemento de desastre de alguna manera para la cotidianidad nacional. En ese ámbito, de todas maneras, en el país el proceso de innovación y modernización tecnológica y concretamente la especie de revolución digital que se vive marcha también de una manera bastante dinámica. Es el caso, en el caso de la televisión, el país cuenta con 5 cadenas, 3 privadas y 2 públicas. Y hablar de 3 privadas, pues es, digamos, básicamente para resaltar que en realidad 2 grandes cadenas monopolizan no menos de un 90-95% de las audiencias. Se trata de RCN y Caracol. El Canal 1 es un canal en el que conviven programadoras medianas y pequeñas y sus índices de audiencia son muy bajos. La televisión pública en el país está integrada por Señal Colombia y el canal institucional que básicamente está dedicado a transmitir actividades oficiales y los índices de audiencia pues son realmente mínimos, no más del 2%, lo que hace que entonces en lo fundamental la realidad televisiva del país esté concentrada en los canales privados. En este orden de ideas, la programación y las audiencias se concentraron en el consumo, digamos, en el acceso a los programas informativos, a los programas de entretenimiento en el que está incluida la ficción, el dramatizado y en los programas de deportes. Digamos que estos son los contenidos que más le interesan a la audiencia, que más sigue la audiencia. Y dentro de ese paquete de producción audiovisual, digamos lo que se ratifica año por año es esa especie de capacidad que hay entre los programadores televisivos y las audiencias para renovar el vínculo, para renovar esa especie de complicidad de que ya desde tiempo atrás habla Martín Barbero para explicar un poco cómo entre productores y consumidores a nivel simbólico estas alianzas resultan sumamente efectivas. En el campo de la publicidad y el merchandising, tenemos entonces que la televisión es el medio de comunicación masivo por excelencia en el país, aunque ya, digamos, dentro de la convergencia tecnológica
se comienzan a observar algunas tendencias, algunas modificaciones que van a ser muy importantes en el mediano plazo. La televisión acapara la mayor parte de lo que llamamos la torta publicitaria, con un 48%, seguida por la radio y los periódicos con un 21%, y finalmente las revistas con un 5.1%. Y dentro de la franja de la ficción televisiva, la publicidad tiene uno de los mayores índices, que es del 30%. En la medida en que la televisión colombiana tiene esa alta preponderancia, esa alta capacidad de interlocución y de aceptación por parte de los públicos, entonces el medio sabe utilizar, ha venido mejorando al respecto, digamos, para convertir los productos televisivos en productos de alto impacto, tanto para el consumo material, el consumo económico, como el consumo simbólico. Las campañas publicitarias en el medio adquieren una gran resonancia, un amplio impacto, y los propios productos mediáticos, los propios productos televisivos se convierten en, digamos, productos estrella, como se puede mirar en el aspecto del mercadeo social, si se quiere. A raíz del éxito de las grandes telenovelas, especialmente, los protagonistas de ellas acompañan los acontecimientos sociales y culturales de resonancia en el país, por ejemplo, como el Carnaval de Barranquilla, la Caminata por la Solidaridad, el Teletón, que se convierten, digámoslo, en realizaciones alrededor de los cuales se encuentra una gran concentración de públicos y que permite posicionar de manera muy alta estas imágenes y estos personajes de la televisión. Valga la pena comentar que hará cuestión de un mes, en la revista Semana en el país, se publicaron los resultados del primer estudio sobre la estructura del poder en la red en Colombia. Y un dato que resulta muy sobresaliente y que veo pertinente para comentarlo precisamente en este punto, es que de los 10 personajes más relevantes con mayor influencia en la opinión pública colombiana, 6 son personajes provenientes del ámbito del entretenimiento. Y esto pues va a tener resonancia en las redes sociales, en los comentarios, en las intervenciones que hacen, en las presentaciones en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera. En cuanto a las políticas de comunicación en el país, siguiendo la tendencia de años recientes, el plan Vive Digital, liderado por el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones, digamos que concentra el eje de los esfuerzos en materia de ampliación, de innovación y de masificación de las tecnologías. En este contexto, la televisión privada pues es la que lidera el proceso de digitalización del medio. La televisión pública, a pesar de la política gubernamental, pues sigue esperando seguramente una mejor oportunidad. Digamos que ese rasgo es coherente con el que veníamos mencionando. La televisión digital terrestre
se halla en pleno proceso de expansión, aunque básicamente está concentrada en las 4 o 5 grandes ciudades del país. Y esto, por ejemplo, respecto a lo que escuchaba en otras presentaciones, pues muestra un retraso en el caso colombiano. Es de resaltar el aumento casi que exponencial, podríamos decir, de la televisión de pago. Más o menos está estimado que tiene una audiencia de un 46 a un 48% en el territorio nacional y se concentra básicamente en las empresas Claro y DirecTV. El país pues muestra también índices de crecimiento en lo que se refiere a la innovación tecnológica. La telefonía móvil, la telefonía celular prácticamente copa todo el territorio y los últimos reportes muestran un número de abonados cercano a los 50 millones de abonados. Internet también crece a un promedio del 18% anual, con 7 millones de abonados, y el acceso a las redes, las búsquedas, los contenidos multimedia, los usos del correo electrónico muestran también una tendencia permanente a incrementarse. De las redes sociales, Facebook es el líder con un 90%, con 492.5 usuarios por minuto, que coloca, si no recuerdo mal, al país en el lugar 14 en relación con esta red y a Bogotá algo así como en el 9º lugar, seguido por Windows con el 26% y por Twitter con el 21%. En ese contexto de desarrollo tecnológico y de conflictividad social, política y cultural, encontramos entonces el análisis del año, la ficción de estreno nacional iberoamericano. En Colombia se exhibieron 49 títulos de ficción televisiva en 2012, entre nacionales, importados, estrenos y reprise. El total de la ficción de estreno en 2012 fue de 29 títulos, de los cuales la ficción de estreno nacional fue de 16 títulos para un 55%, y la iberoamericana tuvo 13 títulos para un 44.8%, 7 provenientes de México, 5 de la producción hispana de Estados Unidos y 1 de Venezuela. El horario de prime time y la tarde, pero fundamentalmente el prime time acapara el 80% de los episodios y de las horas emitidas en estas estrenos, en estas ficciones, tanto de estreno como de reposiciones. Y es de resaltar como hecho notable en el 2012, en cuanto a formatos de ficción nacional, el crecimiento del dramatizado de una manera muy importante frente a una relativa caída, pues no se sabría si es una caída definitiva de la telenovela en el país. La década de los 90 y buena parte del comienzo de esta década se caracterizó en la televisión colombiana por un auge permanente de la telenovela como el género consentido, si se quiere, como el género de mayor desarrollo a nivel de la televisión, y sus realizaciones han tenido la posibilidad de ser exportadas a nivel latinoamericano, a nivel mundial, pero en una coyuntura que vamos a ligar
al punto de la memoria social, vemos cómo el género, digamos, los dramatizados, que aparecen básicamente bajo la forma de series y miniseries, ha venido tomando un importante lugar, al punto de que en este año pues desplazó a la telenovela como género mayor. Tal vez esto tiene que ver con la decisión de que en los dos grandes canales nacionales, RCN y Caracol, se ha desatado una competencia alrededor, recreando la temática fundamentalmente asociada al narcotráfico. Vamos a mencionar ahora los títulos y en el recuento histórico cómo entre las dos cadenas se han disputado este tipo de programación. Y de la misma forma podemos señalar que la ficción televisiva se centra fundamentalmente en la recreación del presente, es decir, entre lo que está sucediendo a nivel social, político y cultural y lo que produce la televisión, cada vez hay menos distancia en el tiempo, de manera que eso seguramente va a influir en el que la telenovela, por lo menos en el caso de la priorización de la inversión y la producción, pues haya perdido algún terreno. Los 10 títulos más vistos, si ustedes observan, el primer título, el primer puesto lo obtuvo Escobar, El patrón de Mal, que fue producida por Caracol. Y esto tiene también una implicación a nivel histórico en el caso de las programadoras en Colombia. RCN ha sido la cadena que tradicionalmente ha tenido los mayores índices de audiencia y la mayor capacidad técnica, profesional, de desarrollo de grandes producciones televisivas. En el año de 2012 ese liderazgo se pierde, aunque RCN mantiene el mayor número dentro de las 10 más vistas de producciones realizadas por ellos. De todas maneras, el haber perdido el primer lugar frente a Caracol, pues tiene un significado especial. Está seguida por La Mariposa, que es una serie que también tiene que ver con el problema del narcotráfico, con el problema de la corrupción, y luego viene El Capo 2, que es una producción de RCN que da continuidad al primer número de El Capo y que se inscribe, como les decía, en los últimos 10, 12 años en una cadena de permanente renovación, de permanente reposición de las temáticas vinculadas al narcotráfico. Digamos que para hacer referencia a los 10 más vistos, nosotros tomamos la decisión de elaborar, de organizar 3 bloques para comentar más en detalle las temáticas. Ustedes ven igualmente que el formato predominante entre los 10 más vistos es la serie, hay 6 y una miniserie, y frente a 3 de la telenovela. Y igualmente todas estas producciones se exhibieron en el horario prime. Las temáticas dominantes, de acuerdo a la agrupación que presentamos, pues están relacionadas con el tema del narcotráfico, la muerte, las drogas, la violencia, la venganza, etcétera, etcétera. Y las temáticas, digamos, a nivel social, entonces nos encontramos
igualmente con el problema del narcotráfico, la delincuencia, el crimen, etc. Esto lo vamos a poder ilustrar en esta para ligar esto con la manera como se relacionan los públicos con esta programación, encontramos que los tipos de audiencia dominantes de todas estas producciones fueron igualmente del género femenino, salvo en el caso, en uno o dos de los casos, personas mayores de 25 años y el segundo grupo que participa en este componente es el grupo de los jóvenes. La recepción transmediática, la producción más vista, como ya se mencionó, fue Escobar, el patrón del mal. Como todos saben, Pablo Escobar pues, fue el capo de los capos, un hombre que tuvo la capacidad de casi poner al Estado colombiano al borde de la destrucción, que digamos durante el tiempo que desarrolló su accionar a través de una campaña intensa ligada a lo que se calificó como el narcoterrorismo, pues produjo una secuela de muerte, de destrucción, de violencia y de penetración de las estructuras del Estado, de las estructuras sociales, que hace parte necesariamente de la realidad nacional. Frente a este tipo, digamos, de secuela, a este tipo de herencia, como veremos a nivel de la memoria social, pues hay una gran sensibilidad social, hay un debate que espera ser realizado, que espera ser profundizado con todas las implicaciones del caso. Las instituciones públicas a nivel del sistema legislativo, a nivel del sistema político. Desafortunadamente, uno de los episodios más largos que vive el país es el juicio de los sectores políticos representados básicamente por los dos grandes partidos tradicionales que han resultado involucrados con personajes provenientes del narcotráfico y de la extrema derecha de los grupos paramilitares. Lo que llamamos allá el juicio de la parapolítica ya tiene en la cárcel alrededor de 70 congresistas y los nuevos capítulos que están por venir después de una oleada de 4 o 5 años pues dejan mucho que desear al respecto. Decía que para caracterizar lo más destacado del año dentro del grupo que ustedes acaban de ver, agrupamos en 3 bloques las producciones que allí figuran. Un primer bloque está entonces representado por ficciones que bajo la forma del formato de la serie recrean ese problema del narcotráfico, la violencia, la corrupción, las diversas formas de la muerte, del crimen. Ahí está entonces Escobar, el Capo 2, está La Mariposa y está Corazones Blindados, que es una recreación de la vida de agentes policiales. Digamos que lo fundamental está en poder mostrar que la institución policial, a pesar de todas las tentaciones, de todas las intrigas y digamos de todos los ensayos que hacen los actores del crimen por penetrarlos y por deformar
sus valores y sus objetivos, al final son capaces de sobreponerse a ello. En el segundo grupo se encuentran básicamente 3 telenovelas. La telenovela en Colombia ha optado por entrar o por seguir más bien una línea de recreación festiva del folclore regional. Estas 3 telenovelas que hay allí, que tienen que ver con Orozco, Rafael Orozco, es la recreación de la vida de un cantante vallenato que murió también a manos de algún episodio no suficientemente esclarecido relacionado con agentes del narcotráfico, Donde carajos está Umaña y Casa de Reinas, recrean la vida, la cotidianidad, ante todo, de la costa atlántica colombiana. Y tienen un porcentaje de audiencia importante en la medida en que hacen parte de esa capacidad de la telenovela para actuar como especie de espejo, como especie de gran reflector de la idiosincrasia local, de la idiosincrasia regional, caracterizando personajes, situaciones, costumbres con las que ese sector social, ese sector cultural se identifica y que se convierten en una especie de espacio refrescante para las audiencias. Y finalmente, en el bloque 3 están ¿Dónde está Elisa?, A Mano Limpia y El Laberinto, que son dramatizados que tocan el conflicto social, especialmente a nivel urbano. ¿Dónde está Elisa? Es una serie adaptada de una producción chilena. Digamos que A Mano Limpia está en su tercera parte y recrea ante todo el encuentro entre sectores juveniles de sectores socioeconómicos opuestos y la manera como ellos desarrollan una serie de actividades, de iniciativas, como superan problemas para poder mantener una convivencia y mantener unos vínculos que trascienden el condicionamiento social y que se convierten de esta manera en una fórmula, en una posibilidad para generar una especie de esperanza a nivel social. Digamos que esta es la caracterización de los programas más vistos en la televisión colombiana, agrupados en esos 3 bloques temáticos y que en lo fundamental se mantienen, como decía, en una tradición que ya hace que el medio no tenga mayor dificultad para interpretar y para, digamos, obtener el reconocimiento y la gratificación de las audiencias. En cuanto al tema del año ficción televisiva y memoria social, nosotros encontramos, al ocuparnos de este aspecto, que sin lugar a dudas en las condiciones particulares del país, la televisión y como parte de la estructura mediática ha contribuido de manera muy importante a impulsar, a dinamizar las transformaciones sociales, políticas y culturales que le han dado al país un cierto aire de modernidad, un cierto aire de estar sintonizado con la época, por decirlo de alguna forma. La televisión ha sido un medio y un dispositivo fundamental en el proceso de socialización y enculturación y ha venido
a reemplazar de alguna manera a instituciones como la familia y especialmente la escuela en este proceso de construcción de las identidades nacionales y de formación de las nuevas generaciones. Digamos que la televisión no ha sido ajena al proceso de disputarle la construcción de la memoria social a los grupos que tradicionalmente han mantenido una hegemonía política y una hegemonía cultural en el país. Entonces, en esa perspectiva, ella ha contribuido a democratizar, ha contribuido a dinamizar la presencia de otras voces, de otros sistemas de representaciones, de otras sensibilidades sociales. Y eso fue lo que tratamos nosotros de agrupar en los 4 momentos que utilizamos para ilustrar este papel tan importante de la televisión en el país. Digamos que los 4 momentos que identificamos, hablamos de un primer momento que viene de un pasado idealizado a uno de conflictividad recurrente y héroes humanos. Desde más o menos los años 80, en que la televisión en Colombia adquiere ese lugar central, ese papel preponderante en el desarrollo de un discurso social y en tener una real capacidad para interpelar a los ciudadanos, a los diferentes públicos, y esto ligado también al fenómeno que condujo a la promulgación de la Constitución de 1991, que rompió con un siglo de hegemonía conservadora en el país, digamos que también dio al traste con el carácter confesional del Estado colombiano. Entonces, la televisión se ha convertido en ese medio dinamizador para presentar otra visión de la historia, para presentar una recreación más, digámoslo, más humana, más cercana al público corriente, al ciudadano común, en cuanto a verse representado en el discurso histórico. En esto también fue muy importante el papel que jugaron la literatura, especialmente García Márquez, por ejemplo, en su recreación de la imagen de Bolívar, y el fenómeno que en el país a partir de los años 70 se consolidó alrededor de la nueva historia que le dio a la academia y a las ciencias sociales un papel de primera línea en la disputa, porque la interpretación de la gesta de la independencia y del acaecer histórico bebiera de fuentes no conservadoras ni religiosas. Y esto se ve en los programas dedicados, hay por lo menos 6 producciones dedicadas a recrear en diferentes momentos la vida del Libertador. También a raíz del Bicentenario se elaboró una miniserie dedicada a la Pola, Policarpa Zabarrieta, que fue una de las heroínas mayores de la independencia. El segundo momento tiene que ver con lo que allí se conoce como la violencia clásica a mitad del siglo anterior, y que básicamente fue el resultado de la confrontación entre las 2 grandes colectividades políticas tradicionales, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Esta violencia clásica, de acuerdo con los historiadores, dejó no menos de 200.000 muertos, y la versión que se construyó durante un buen número de años, pues mantenía, digamos, incólumes a los personajes de estas 2 corrientes políticas y desconocía en lo fundamental
la génesis y la presencia de los movimientos sociales, los movimientos campesinos, el llamado bandolerismo, que fue una expresión muy importante de la protesta social en este periodo. La recreación en televisión del fenómeno del Bogotazo, por ejemplo, que da cuenta de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que fue uno de los grandes líderes, de los mártires de este periodo, permitió recuperar la figura del pueblo y darle al acontecimiento político casi fundacional de la Colombia contemporánea una dimensión, un sentido muy diferente. A partir de esto también han entrado en la televisión la recreación de movimientos sociales como los movimientos estudiantiles, los movimientos sindicales y los propios movimientos campesinos. El tercer momento tiene que ver con la telenovela y el reconocimiento de la identidad nacional y regional. La telenovela en los años 90 se convirtió en el motor de una especie de descubrimiento del país en todas sus regiones. Hubo novelas de todos los ámbitos, de la costa atlántica, de los llanos, de la región de lo que llamamos nosotros la zona cafetera, el Valle del Cauca y la propia zona andina. Títulos como el Gallito Ramírez, Caballo Viejo, bueno, y otras producciones que en este momento se me escapan, le permitieron a Colombia reconocerse en esa diversidad que estaba consagrada, como les decía, desde la Constitución del 91. Y el cuarto momento es el que se ocupa de la recreación de este pasado inmediato y que básicamente ha estado centrado, como les decía, en los últimos 10 o 12 años en la producción casi que a escala de las temáticas ligadas al narcotráfico. Y la cantidad de series producidas, el Cartel de los Sapos, las muñecas de la mafia, las distintas versiones del Capo, lo de Pablo Escobar, pues nos indican que en el país la televisión ha puesto el dedo en la llaga y alrededor inclusive de una serie que aparecerá seguramente en el informe del año entrante, comenzó a tocarse el tema de la violencia paramilitar. Este año el programa que más impactó a las audiencias fue precisamente una serie llamada Los Tres Caínes, que recrea la historia de la familia Castaño, que pues es, digamos, al paramilitarismo el equivalente a lo que pudo ser Pablo Escobar al narcotráfico. Entonces, esa insistencia en traer esa temática sin que haya pasado el tiempo suficiente, sin que se haya tomado la distancia, es lo que me permite a mí plantear más o menos que con seguridad, de acuerdo a cómo evolucionen los diálogos de paz en La Habana, a la posibilidad de un acuerdo, el debate sobre la influencia real del paramilitarismo, del narcotráfico y de digamos, del pensamiento de izquierda ligado a la guerrilla va a remover profundamente las entrañas y los fundamentos de, digamos, la realidad social y cultural de los colombianos. En la gran puta vida me van a coger y que yo desde la selva los mando matar a todos, que a la larga los que van a perder van a ser ellos. ¿Podría ser tan amable de comunicarme con el cuarto del señor Emilio Escobar, por favor? De parte del noticiero a las 8, yo quedé con ellos de hablar hoy con ellos. En ese momento la familia no está recibiendo llamadas. Por favor, señorita, páseme al señor Emilio Escobar. Aló. Mijo, entonces anote. Pensar en la posibilidad de entregarme a la justicia. Espera un momento, Emilio. Te dejo porque aquí está pasando algo raro.
se ha hablado mucho de él. El mundo conoce su historia. Y cada uno de nosotros, directa o indirectamente, hemos sido alcanzados por su sombra. Hemos oído que fue el más temido y peligroso narcotraficante, arquetipo de maldad y corrupción. Todos sabemos lo que hizo, pero muy pocos han visto cómo lo hizo. Hasta ahora. Escobar, el patrón del mal. Alicia Benítez, graduada de Economía y Negocios de la Universidad de Fort Lauderdale. Ella determina la economía de lavado de dinero en Miami. Al otro lado de la frontera, la gente que le va a recibir esta mercancía va a mandar un cargamento de plata que quiero que me traigan. Ella es Roxana Valencia, la amante de Richard Leguizamón, el esposo de su tal mariposa. Si no quieres perder a Lucía, vamos a tener que llegar a alguna cosa. Regresé. Y no es por dinero. Esta vez es por mi familia. El Capo 2. Está terminada. ¿Qué culpa tiene la noche? Señor, ¿qué está haciendo? Mirando de frente a la muerte, Bruna. Quítese de ahí que se va a caer. ¿Acaso no es lo mejor que le puede pasar a este mundo? Sí, pero en este mundo todos nacimos con el alma rota. El factor más importante para ser una reina es la clase. Reggaetón es una música para corronchos, mañé y de mal gusto. Tú no eres mi europeo, ¿verdad? ¿Te gusta mi cambio de look? Me dijeron que vas a tener a Jorge Celedón en tu lanzamiento. Ay, claro, ustedes los de la farándula siempre tan... ¡Qué mono! Mira, tú llegas a decir algo y te zampo tu muñequera y me estoy... Los canutillos, las plumas, el cetro, la corona. En una ciudad como cualquier otra, hay peligros. Delincuentes dispuestos a lo peor. Pero en esa misma ciudad ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Policía Nacional! hay un grupo de hombres y mujeres que los enfrentan. Dejan de lado el temor y defienden la vida de los otros. Diana... Que dejó escapar al ladrón, esa soy yo. ¿Y sabe por qué lo hice? Por salvar la vida de mi compañero. Ávila. Ella va a ser su compañera, su mano derecha en esta estación. El amor llegará con Diana, su compañera. Yo pienso que usted es un niñito caprichoso. Me vale 5 que lo hayan nombrado el mejor cadete del año o lo que sea. Madure. Pasó de odiarme a tenerme un poquito de confianza. Estamos bien. Yo sé lo que usted ha esperado de Vicente. Y también sé lo que ha dejado de vivir por esperarlo. Valledupar, la tierra de los acordeones. Le da vida a los momentos del más grande, Rafael Orozco. Locaciones reales donde este ídolo vallenato se enamoró, parrandeó y vivió su gran amor. Eche, para verte como un costeño cachetoso necesitas una percha full bacana y más nada.
locos hacen los Umaña vestidos como costeños, Ala. Mi amor, la niña no aparece. Elisa no está por ningún lado. Un padre desesperado en busca de su hija desaparecida. Mi chofer la dejó aquí y ya no está. Yo quiero saber qué fue lo que pasó en esta fiesta. Estoy tratando de averiguar dónde está mi hija y pensé que tu hijo sabría algo. Si Elisa no aparece, yo me voy a volver loco. ¿Dónde se metió esta niñita? Deberíamos ir a la policía. Nosotros somos periodistas y tenemos el derecho inalienable a conocer la verdad. Usted tiene derecho es que le rompa la cara. Sabía que si usted metía las manos en esto todo iba a salir mal. Todos tienen un secreto. Encuentre a mi hija antes de que Cristóbal Rivas siga indagando en mi vida personal. Rivas va a ser un problema. Todos pueden ser culpables. Van a empezar a indagar por todo. Y eso incluye nuestros negocios. ¿Dónde está Elisa? Pues yo lo voy a hacer, don Álvaro. No va a ser nada fácil. Esté preparado porque a Belisario lo puede. Deme el resto de lo que vale. Con eso yo alquilo algo y me voy. Carlos, me tengo que ir. Hablamos luego. Me van a matar. Ven por mí. Estoy en el potrero en donde enterraste a la mujer del presidente. Amor, ¿qué pasó? ¿Tú para dónde vas? Una llamada. Acabo de completar las sorpresas de esa noche. Llamo a decirte que cuides mucho a tu familia. Un momento, ¿qué les va a pasar? Algo horrible está a punto de pasarle a tu esposa y a tu hija. En este momento ya debe ser la mujer del presidente. ¿Quién está detrás de todo esto?